como un gobierno autoritario. Y en ese sentido, hay mucho que decir en relación a lo que representa esta acción política. Como parte de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, estamos aquí hoy con ustedes para pedir, al igual que todos nosotros, que todos ustedes, que todo el pueblo de México, se le haga un juicio a Felipe Calderón por todos los crímenes que ha cometido a lo largo de su sexenio y que se van a perpetuar y se van a continuar durante el próximo. A lo largo del sexenio de Felipe Calderón, el gobierno federal mexicano, a través de la Secretaría de Economía, ha otorgado más de 24,000 concesiones para la explotación de los minerales del país. Y esto significa la entrega a las empresas transnacionales mineras de por lo menos el 15% del territorio nacional. Y a cambio de la extracción de los minerales, el gobierno federal mexicano no cobra un solo centavo por los derechos de explotación, y todos los minerales que están extrayendo, sobre todo las empresas mineras canadienses, se los llevan de manera prácticamente gratuita. Esto es permitido, esto es tolerado y es promovido por el gobierno de Felipe Calderón. Al mismo tiempo, se están llevando a cabo despojos de tierras, despojos de bosques y de las aguas de los pueblos de México para entregarlos a las empresas transnacionales constructoras como OHL, que está construyendo diversas carreteras en el país. También se le están entregando los recursos hídricos de México a empresas como Coca-Cola, y el abasto de los alimentos se les están entregando a empresas transnacionales como Walmart. En los bosques del país se está llevando a cabo tala clandestina en los estados de Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca. Y en todos estos estados se está asesinando a los pueblos, a los comuneros que siguen defendiendo sus bosques, que siguen defendiendo sus tierras y el derecho de seguir siendo campesinos y sembrar los alimentos que comemos todos los mexicanos. Por si esto fuera poco, el gobierno mexicano no tiene ningún control sobre la destrucción de los ríos y la sobreexplotación de los acuíferos que está ocurriendo en todo el país. En el Salto, Jalisco, en la cuenca del Atoyac-Zaguapan, en la cuenca del río Pánuco, hay cientos de enfermos de cáncer y niños con malformaciones genéticas debido a que el Estado mexicano no ha hecho absolutamente nada para impedir que los ríos se contaminen y que la gente que vive en sus orillas se esté enfermando de cáncer. Y esto palidece, compañeros, si nosotros no nos damos cuenta de que en este momento, a partir del mes de octubre, empresas transnacionales como Monsanto y Pioneer solicitaron, y el gobierno mexicano les va a entregar la autorización para sembrar 2,5 millones de hectáreas de maíz transgénico en los estados de Sinaloa y Tamaulipas. Esto significa, compañeros, que el mismo maíz que en el mes de octubre pasado fue demostrado científicamente que produce cáncer, que produce tumores y que produce daños en hígado y riñones a las ratas de laboratorio, nos va a ser entregado en todas las ciudades del país, y todas las tortillas que comemos los mexicanos van a estar envenenadas a partir del próximo año, porque este año, como regalo de despedida, Felipe Calderón va a otorgarle la autorización de la siembra de maíz transgénico a 2 empresas transnacionales, y con eso se va a destruir toda la agricultura del maíz en México. Acusamos a Felipe Calderón de asesino. Definimos a su gobierno como un gobierno autoritario.
Y en ese sentido, hay mucho que decir en relación a lo que representa esta acción política para haber logrado que un espurio como él haya llegado a la presidencia. Perpetuaron en 2006 un agravio social, político, trascendental en la historia política de nuestro país. Ese agravio significó un ataque sistemático a los movimientos sociales. Hubo varias acciones de agresión, de ofensiva contra el movimiento social, especialmente ante la posibilidad de perder la presidencia de la República. Y sin embargo, a pesar de esta acción represiva, se mantuvieron en el poder 6 años más. Y ese agravio empezó con la acción de represión contra compañeros que nos manifestábamos en el Foro Mundial del Agua, aquí en la Ciudad de México. Posteriormente vino Sicarza. Después ocurrieron las represiones que conocemos del 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco. Un total de 207 detenidos, más de una veintena de compañeras nuestras que fueron violadas, así como también el asesinato de 2 jóvenes, Javier Cortés y Alexis Benumea. La acción represiva se dio contra Atenco, se dio contra la otra campaña, contra el movimiento social en México. Posteriormente ocurrió el fraude electoral de julio del 2006. Y todos sabemos que la acción de represión ocurrida en contra del pueblo de Oaxaca, del movimiento social de la APO, fue orquestada directamente a unos días, es más, en estas fechas, el 25 de noviembre de 2006, por el entrante presidente de la República, Felipe Calderón. En esa acción que ocurrió allá en Oaxaca, cuando el movimiento social ya había logrado establecer mecanismos de diálogo, incluso cuando el propio movimiento social oaxaqueño había logrado derrotar a la Policía Federal, Felipe Calderón y Vicente Fox definieron que cualquier movimiento social que estuviera en las calles era un peligro, que significaba la amenaza real de que Felipe Calderón no asumiera el poder el 1 de diciembre del 2006. No se tentaron siquiera el más mínimo sentido de respeto a un movimiento que también estaba dispuesto a dialogar, y fueron capaces de emprender toda una embestida gubernamental militarizada con el uso de la fuerza pública, pero particularmente con el uso de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Así fue como Felipe Calderón llegó libre de obstáculos para tomar de manera fraudulenta, por asalto, la presidencia de la República. Y ese acto ominoso es un acto que nos ha costado al pueblo mexicano un sinfín de asesinatos, un sinfín de muertes, de desaparecidos, de muertes violentas a más no poder. El Tribunal Permanente de los Pueblos, en su eje migración, desplazamiento y refugio, acusamos a Felipe Calderón Hinojosa de mantener un sistema económico que ha desplazado al pueblo mexicano hacia los Estados Unidos y que no defiende a los migrantes en los Estados Unidos. Por el contrario, se ha sometido y plegado a las políticas estadounidenses de opresión y represión a los migrantes en los Estados Unidos. Pero además, Felipe Calderón Hinojosa es cómplice del maltrato, la desaparición, el asesinato y la tortura
a los migrantes centroamericanos, hermanas y hermanos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, han perecido en este sexenio, en este país, con la complicidad de Felipe Calderón Hinojosa a través del Instituto de Migración. En las estaciones migratorias de este país se tortura y maltrata a los migrantes centroamericanos. Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes es el pan nuestro de cada día hacia nuestras hermanas y hermanos centroamericanos. Como estos compañeros y compañeras son deportados inmediatamente, las denuncias son escasas. Sin embargo, estamos en coordinación con organizaciones centroamericanas para plantear las denuncias por tortura y maltrato a Felipe Calderón Hinojosa por las estaciones migratorias en donde se tortura y maltrata. Pero además se ha realizado una masacre en nuestro país, en San Fernando, Tamaulipas, contra estos migrantes centroamericanos, una masacre que no debe quedar impune, en la que también es cómplice Felipe Calderón Hinojosa como jefe del Ejército Mexicano y como jefe del Instituto Nacional de Migración. De tal manera que no puede quedar inocente. Tribunales nacionales e internacionales como Tribunal Permanente de los Pueblos, tribunales internacionales como la demanda que ya tiene en el Tribunal Internacional, deberán llegar hasta sus últimas consecuencias para llevar a juicio a Felipe Calderón Hinojosa. No podemos dejarlo impune. Si bien en este país el 99% de los crímenes queda impune, no queremos que Felipe Calderón Hinojosa sea uno más de los que goce de impunidad en este país. Los crímenes son múltiples y variados hacia los migrantes y hacia todo el pueblo de México en general. Por tanto, nosotros acusamos y acusaremos a Felipe Calderón Hinojosa hasta que nos dé la vida para llevarlo a los tribunales nacionales e internacionales. Exigimos el juicio al presidente actual, el juicio y la condena por los crímenes cometidos. A más de 3 años de iniciada la guerra de exterminio en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, las trabajadoras y los trabajadores en resistencia, con el apoyo de nuestros jubilados, seguimos en pie de lucha. Pero lo que sigue también vigente es este crimen del gobierno federal encabezado por Felipe Calderón. Un crimen donde nos ha hecho víctimas de una represión no solamente física, sino de una represión psicológica, una represión mediática y una represión en todos los sentidos que nos ha llevado a cuestiones de linchamiento por parte de la opinión pública por el manejo que de estas noticias se han hecho en los medios masivos de comunicación. Es por eso que, a pesar de que nosotros sabemos perfectamente la historia de este crimen contra los trabajadores, es necesario siempre recordar cómo se dieron las cosas y de qué manera nos hemos visto agraviados por este gobierno que afortunadamente ya se va. Por eso me voy a permitir darle lectura a esta denuncia de hechos en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. La noche del 10 de octubre del 2009, utilizando a las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, disfrazadas de policías federales, el Poder Ejecutivo tomó por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, sacando con lujo de violencia a los trabajadores que laboraban hasta esas horas y con la instrucción de reprimir a toda costa, incluso de abrir fuego en contra de cualquier resistencia o intento de retomar los inmuebles por parte de los trabajadores del ESME, como lo revelan las declaraciones del teniente de zapadores del Ejército Mexicano, Marcos Gerardo Espinosa Pérez, quien algunos días después fue sometido a la justicia militar por negarse a utilizar el uniforme de la PFP. Aproximadamente 2 horas después de la ocupación militar de ese 10 de octubre, el jefe del Ejecutivo, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, da a
conocer un decreto mediante el cual extingue Luz y Fuerza del centro, dejándonos sin trabajo a más de 44,000 trabajadores, mujeres y hombres, y en la indefensión a más de 22,000 jubilados, al declarar que el pago de sus cuotas de jubilación pasaría a formar parte de un fondo de pensiones. El acto presidencial inconstitucional por violentar las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia eléctrica acumula falsedades, como el motivo de la extinción formulado por Calderón, que señala la transferencia de millonarios recursos a Luz y Fuerza para el pago de salarios y prestaciones, cuando en realidad se trataba del subsidio a las tarifas eléctricas, que también desapareció con este decreto. También mintió Felipe Calderón cuando afirmó que con la extinción mejoraría el servicio y bajarían las tarifas. Las más de 100,000 quejas ante la Profeco y la falta de pago de más del 50% de los usuarios dan muestra de ello. Además de las falsedades, el decreto acumula errores e ilegalidades, como el solo hecho de extinguir un organismo público descentralizado, estratégico para el país, y argumentar que se debió a un caso fortuito o causa de fuerza mayor, cuando al mismo tiempo plantea una supuesta incosteabilidad del organismo. Y esa acumulación de ilegalidades y falsedades era conocida por el gobierno mismo, que en un intento por enterrar ese error, intentó colocar bajo reserva de 12 años muchos documentos que revelan las falsedades, las inconsistencias y los errores de ese plan de extinción en contra de Luz y Fuerza del centro y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ilegal resultó también la cesión en comodato de la infraestructura de Luz y Fuerza a Comisión Federal de Electricidad, en un intento por evitar la sustitución patronal para los agremiados del SME, que nos negamos a renunciar a nuestros derechos en esa mal llamada liquidación, ofrecida por el gobierno y condición en sí misma fraudulenta, en la que se engañó a miles de trabajadores con la promesa de contratación y de una supuesta liquidación acompañada de un bono adicional. Si bien la extinción de Luz y Fuerza del centro fue una fachada para ocultar el proceso de privatización del sector eléctrico, en el marco de las llamadas reformas estructurales, las repercusiones directas se dieron en perjuicio de nosotros, los trabajadores y las trabajadoras. La multimillonaria campaña mediática pagada por el gobierno federal, lógicamente con recursos del erario público, en prensa, radio y televisión, con spots difamatorios en contra de nosotros, los trabajadores del SME, no solamente han causado un daño moral y psicológico, sino además patrimonial y económico, al complementar esa campaña de desprestigio y linchamiento con un veto a los trabajadores, negándoles las oportunidades de empleo en otras áreas por estar fichados ya como trabajadores del SME. Compañeros que se han suicidado o al menos caído en profundas depresiones, asesinados, son parte del gran logro del sexenio, como ha llamado Calderón a la extinción de Luz y Fuerza. El acoso contra el SME ha significado también 12 presos políticos, 10 de los cuales continúan aún detenidos, falsamente acusados de delitos como robo en pandilla o privación ilegal de la libertad de oficiales federales armados. Aferrado en mantener la opacidad del proceso de extinción a toda costa, el gobierno de Felipe Calderón intenta hoy frenar la aplicación de una sentencia del segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral que nos otorga la sustitución patronal a través de la CFE y el pago de salarios caídos. La maniobra dilatoria, consistente en un recurso de revisión que ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia, impuesto por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, busca ganar tiempo para que el autodenominado presidente del empleo termine su periodo sin el sobresalto de reconocer ese terrible error. A una semana de su conclusión, el sexenio de Felipe Calderón sigue acumulando agravios en contra de la clase trabajadora de nuestro país. Los crímenes industriales contra los mineros, el acoso a su sindicato y a la dirigencia del mismo, exiliado en Canadá, el despojo del que fueron objeto los compañeros de Mexicana de Aviación, entre muchos otros ejemplos de este sexenio del terror, son el castigo ejemplar hacia los trabajadores organizados,
donde la contrarreforma laboral recientemente aprobada es la cereza del pastel, que nos hace retroceder 100 años en la historia y se presenta como una nada sutil advertencia a los trabajadores mexicanos de que no queda nada por hacer, de que no deben movilizarse, de que deben quedarse callados y que deben aceptar con la cabeza agachada lo que este gobierno les diga. Pero nosotros decimos no. Los trabajadores organizados y particularmente nosotros en el SME continuaremos en la lucha no solo por recuperar nuestro empleo, sino por lograr que se haga justicia y que los responsables de ese terrorismo de Estado sean castigados para que se restablezca el Estado de Derecho en nuestro país. Ni un paso atrás. Mayo, cuando salimos de Cuernavaca, de Morelos, y llegamos aquí a la Ciudad de México, desde aquel entonces, ya muy tarde como sociedad mexicana, respondimos a una terrible guerra. Llevábamos ya más de 30,000 muertos, llevábamos ya más de 5,000 desaparecidos, y la sociedad mexicana no volteaba a ver ese gran problema. Seguíamos insistiendo y seguimos insistiendo en los problemas estructurales, en los problemas de pobreza, en los problemas de migración, en los problemas de falta de educación. Pero a esos problemas históricos se han sumado otros que tienen a esta nación lastimada y otros que debemos recordar y que debemos sumar a todas nuestras agendas. Las de las desapariciones forzadas, las de los miles de asesinatos, la de los migrantes que son extorsionados en el camino, en su paso por México, la de los feminicidios, la de los nuevos esclavismos. Hoy, cualquier movimiento que se plantee de izquierda, progresista, humanista o crítico, debe retomar estos elementos, pues debe dignificar y reivindicar la vida. Desde aquel 8 de mayo, nosotros como Movimiento por la Paz insistimos en que el país está viviendo una emergencia nacional. No solo nos referíamos a la cuestión de los desaparecidos, a los asesinatos, ya desde entonces hacíamos ver el tema de la hambruna, que después se radicalizó en el norte del país. Ya desde entonces también hacíamos ver el tema del problema de los migrantes, que en el sur nos habían comentado nuestros compañeros. Con 2 caravanas, una al norte y una al sur de este país, visibilizamos estos problemas. Con una caravana más a Estados Unidos, fuimos a insistirle al gobierno de ese país y al gobierno de nuestro país que dejaran de subordinar la agenda de seguridad nacional a los intereses norteamericanos. No nos escucharon y no nos han escuchado. Hoy México corre un gran riesgo, que esa emergencia nacional se vuelva una constante, se normalice. México corre el riesgo de que la emergencia nacional se vuelva una política normal y una política de Estado frente al próximo sexenio. Nosotros decimos que seguiremos ahí alzando la voz, seguiremos mencionando a nuestros muertos, seguiremos buscando a nuestros desaparecidos, no cansaremos hasta encontrarlos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Se formó una comisión para comunicarles el motivo de nuestra presencia por esta lucha y curiosamente nos tocó venir a puras mamás. No lo organizamos, no lo pensamos así y estamos aquí puras madres de desaparecidos. Felipe de Jesús Calderón Espinosa, cometiste el error de llamarle a nuestros hijos desaparecidos daños colaterales y dejas el país hundido en la tristeza, en la desesperación y lleno de sangre por tantos desaparecidos en el país. Nosotros representamos Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila y por el país. Estamos unidos ya todos los estados, porque en todos los estados del país esto es algo sin precedentes. Nuestros hijos tienen esposas, hijos, tienen familia y no hemos podido encontrarlos. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía para que nos escuchen. Aquí estamos puras mamás buscando a nuestros hijos. Aquí está mi hijo, desapareció el 15 de junio del 2009 de Francisco y Madero, Coahuila. Estamos buscando 7 personas desaparecidas en el mismo lugar y todas tenemos una historia de horror que comentarles que no terminaríamos. Les agradecemos infinitamente que nos escuchen. Estamos aquí reclamándole a Felipe Calderón la triste tarea que le deja al país, lleno de sangre. Necesitamos encontrar a nuestros hijos. Por eso es que estamos solicitando el apoyo
de ustedes para pedir. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. En el dictamen emitido por el Tribunal Permanente de los Pueblos, en la audiencia general introductoria celebrada en Ciudad Juárez, Chihuahua, el jurado reconoció la caótica situación del país luego de 30 años de privatización, desregulación y libre comercio, identificándola como emblemática del sacrificio generalizado e impune de derechos humanos por causas económicas. Los miembros del jurado denunciaron a las políticas de Estado dirigidas por el Estado mexicano en contra de la población, así como el andamiaje normativo que ha servido para legalizar diversas políticas institucionales de simulación democrática. El jurado condenó las condiciones estructurales que han posibilitado e incluso fomentado la generalización de las múltiples violaciones sistemáticas de derechos humanos que hoy padecen los pueblos de México. Finalmente, el jurado exhortó al Estado mexicano a retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que han sido una de las condiciones económicas básicas a partir de las cuales se han redefinido las políticas de gobierno en nuestro país. Ha quedado evidenciado que el gobierno mexicano en su conjunto y mediante un ejercicio institucional y estructural de desviación de poder se han convertido en un agente más en el proceso de despliegue e imposición global de distintos mecanismos brutales de acumulación de capital. Para ello, en este proceso de secuestro y reconfiguración cooptada del Estado mexicano, el gobierno de nuestro país no ha dudado en recurrir a su capacidad coercitiva para acallar las protestas. Sin la desviación del poder económico, político y cultural del Estado, ejercido a través del derecho, el proyecto neoliberal no habría podido ser impuesto a un pueblo que nunca estuvo de acuerdo en los cambios de tal magnitud catastrófica. Para andar por el camino trazado por los miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos, quienes participamos en el capítulo México, en tanto Plataforma Nacional de Denuncia y Rearticulación Social, deseamos puntualizar el horizonte de nuestras acusaciones contra el Estado mexicano en todas sus instancias y niveles de gobierno, tomando como punto de partida los ignominiosos resultados del sexenio del presidente panista Felipe Calderón y el difícil escenario que se avisora luego del fraude electoral que hace apenas unos meses. El vínculo entre el libre de comercio y la violencia estructural, la impunidad y la violación flagrante y sistemática de los derechos fundamentales del pueblo mexicano ha sido explicado a través del carácter económico, político, cultural de la desviación del poder del Estado mexicano, lo que se distorsiona en el sentido mismo del derecho, su vínculo esencial con las necesidades y libertades de las comunidades que rige. Así, la desviación del poder implica la distorsión del derecho y la indiferencia frente a tales necesidades y libertades. La desviación del poder es un crimen doloso, cometido de manera directa por el Estado mexicano al implementar políticas gubernamentales de privatización, de regulación y libre comercio, usando el derecho para beneficiar a ciertos grupos y sectores con intereses particulares, destruyendo la economía nacional y desmantelando el orden institucional que se afianzó en las bases constitucionales de 1917. Devastando el medio ambiente, permitiendo el saqueo, despojando los recursos y el territorio, obligando a migrar a millones de mexicanos y promoviendo su superexplotación dentro y fuera del país. Lo anterior reanudó en la ruptura del tejido social y la desaparición de todo un conjunto de referentes cuya ausencia ha despertado cualitativa y cuantitativamente la violencia generalizada y cuyo síntesis se traduce en la violencia impune de los derechos de los pueblos. El proyecto neoliberal se ha impuesto a través de una serie de contrarreformas constitucionales y de múltiples adecuaciones normativas que han mermado y erosionado las conquistas históricas de las clases trabajadoras. La primera dimensión de las contrarreformas tiene que ver con la modificación del papel del Estado en la economía, así como en las formas y los contenidos de su regulación. Su propósito ha sido la adecuación de la vida económica nacional a los intereses particulares identificables detrás del programa de privatización, de regulación y libre comercio. Una segunda dimensión de las contrarreformas pretenden apuntar la supuesta transición y consolidación de la democracia en México, teniendo como objetivo fundamental la adecuación de la vida política nacional a las necesidades operativas del proyecto neoliberal, mediante la anulación, suspensión, perversión
sustitución y obstrucción de prácticas públicas auténticas, incluyentes, participativas, deliberativas y transparentes. El ejemplo más representativo que es necesario destacar es el de los fraudes electorales, producidos a partir de la instrumentación de la totalidad de las instituciones, organismos constitucionales autónomos, instancias administrativas, legislativas y jueces, dedicados a promover y facilitar la supuesta transición y consolidación de la democracia. En realidad, dichos fraudes han servido para legitimar frente a la comunidad internacional el supuesto consenso interno respecto a la continuidad de un mismo proyecto de nación. A su vez, han justificado el uso de la fuerza en contra de la oposición al régimen y la descalificación de quienes aceptan que no aceptan los resultados electorales. La tercera dimensión de las contrarreformas se concentra en la represión y criminalización de la protesta social. Se ha tratado de aniquilar y desgastar a los movimientos y luchas reales, así como de minimizar e invisibilizar sus demandas y denuncias. El cuadro completo de contrarreformas incluye la negación del acceso a la verdad, la justicia y la memoria histórica. El terrorismo de Estado se ha convertido en una política de gobierno dirigida contra los movimientos de resistencia y protesta social, encaminada a inhibir la oposición política de diversos sectores sociales inconformes. Con total indiferencia frente a sus derechos, debe destacarse que los gobiernos panistas, y en especial el de Felipe Calderón, ha constitucionalizado figuras jurídicas como la delincuencia organizada y la doctrina de la seguridad nacional, lo cual ha servido para incriminar individuos y desmantelar colectivos, movimientos sociales y procesos de resistencia social. Es necesario que se denuncien e investiguen todos los mecanismos con base en los cuales se ha impulsado el proyecto neoliberal y se han acallado e invisibilizado las protestas de las víctimas del despojo y la depredación, de las víctimas colaterales de la guerra contra el narcotráfico, de los defensores de derechos humanos, activistas y militares y periodistas. Entre ellos se puede mencionar las desapariciones forzadas, las privaciones ilegales de la libertad, las detenciones arbitrarias, la tortura, los tratos crueles y denigrantes, los homicidios, las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, la impunidad, la degeneración sistemática de la justicia, la persecución y el acoso a los líderes y luchadores sociales, la represión, criminalización y judicialización de los movimientos y procesos sociales. Debemos condenar las amenazas que han sufrido distintos actores en defensa de los migrantes y denunciar el desinterés e incapacidad del Estado mexicano para garantizar su seguridad. Es de suma importancia condenar el terror estatal y paramilitar contra los migrantes mexicanos y el tránsito por territorio mexicano, pues se trata de crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado y crímenes de guerra, además de genocidio. Hay que insistir en la denuncia del acoso, hostigamiento, criminalización y violencia en general por parte de las autoridades que parecen quienes defienden los derechos de las mujeres, niños y personas con determinada orientación o identidad de género. Es necesario insistir en que el Estado mexicano ha implementado sistemáticamente políticas represivas que afectan a los trabajadores y que se reflejan en la reiterada criminalización de ellos y en sus factores y sus fines. Denunciamos la violencia constante y programada que el Estado mexicano y las empresas interesadas han dirigido en contra de los pueblos e individuos que defienden sus territorios, sus recursos naturales, semillas y sus formas tradicionales de convivencia, producción, intercambio y consumo de alimentos. Se debe exigir la inmediata interrupción de las actividades agroindustriales y ganaderas que expolian el suelo fértil, deforestan, petrifican los lagos y ríos, así como se sanciona a las empresas y se les exija la reparación integral de los daños. Es muy importante que se establezcan mecanismos verdaderos efectivos para procurar la conservación de los hábitats de las especies amenazadas, tomando en cuenta el sentir y las aspiraciones de las comunidades involucradas. Es necesario que se denuncie y se documente de forma responsable y tomando en cuenta todas las medidas de seguridad posible la violencia dirigida contra periodistas. Es muy importante que estos puedan organizarse libremente y decidir de igual forma sobre el deber de su profesión. Finalmente, luego del sucio proceso electoral recientemente celebrado y de la imposición de un candidato construido mediáticamente a modo para llevar hasta sus fines, a sus últimas consecuencias el proyecto neoliberal, los mexicanos confirmamos nuevamente que toda amenaza de transformación real
no puede ubicarse sino en la organización popular y en la construcción participativa de sujetos colectivos que asuman los retos del presente. Ante la denegación sistemática de justicia por parte de las autoridades estatales, la justicia ética se nos presenta como una alternativa de resistencia a la barbarie. La intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos en México deja ver ahora con mayor claridad, severidad y oportunidad como foro y arma de lucha para millones de mexicanos y agraviados por el libre comercio. Gracias.